Yo quisiera que cerremos nuestros ojos antes de introducirnos al tema que vamos a estar viendo. Más que nada vamos a estar hoy un pequeño estudio, hermanos, en un solo capítulo de la Biblia, en el libro de San Juan, el capítulo 10. Vamos a estar meditando, pero primero vamos a estar en la presencia de Dios para pedirle que nos dirija y que nos bendiga y que nos ayude, hermanos, a través de esta palabra para que podamos estar fortalecidos en el Señor. Como iglesia nos acercamos delante de ti. Queremos agradecerte primeramente por la oportunidad, aunque ya lo hemos hecho nuevamente, lo remarcamos, de tenernos bajo este techo, Señor, y con el propósito único de darte la gloria que tú mereces, de alabarte, de reconocerte, Señor. Padre, porque creo que en esta tierra no hay nadie que pueda reconocer que solamente tú eres Dios. Y Padre, hoy aquí lo podemos expresar a través de las alabanzas que hemos entonado y regocijarnos en tu presencia, porque eres muy verdadero, Señor. Padre, cuánto nos has ayudado, cuánto nos has bendecido, cuánto nos has librado de peligro, Señor, cuánto has metido tu mano para ayudarnos. Padre, eso son cosas muy palpables que cada día vivimos. Y Señor, solamente por ti es que estamos todavía de pie, Señor, y te lo agradecemos. Padre, gracias por el espacio de alabanzas, gracias por la introducción que nos llevó a poder alabarte con libertad y poder entender que solo tú mereces la alabanza. Padre, nos adentramos a esta tercera parte de la reunión donde vamos a meditar en tu palabra y pedimos que tu palabra, Señor, nos bendiga, tu palabra sea la que gobierne nuestras vidas, tu palabra sea la que nos fortalezca, tu palabra sea, Señor, la que nos ayude para permanecer en ti todos los días hasta el fin, Señor. Padre, ven a bendecirnos a través de tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios sabe que tenemos necesidad, hermanos. Dios sabe que debemos de interactuar Dios y los humanos, hermanos. Y tenemos una parte que nos corresponde y es de poder reconocerlo a Él como Dios y es poder vivir de acuerdo a su voluntad. Esa es la parte que nos corresponde a nosotros como humanos. Y de lo demás, hermanos, pues lo tiene todo Dios bajo control y en sus manos. Como decía en un salmo, hermanos, dice, invócame en el día de mi angustia, de tu angustia, yo te voy a librar y tú vas a honrar. Esa es la parte que nos toca, hermanos, honrarlo, bendecirlo. Vamos a adentrarnos en el tema, hermanos. Le he puesto como título: de mi mano nadie los arrebatará. De eso se trata este capítulo, hermanos, del libro de San Juan 10, y quisiera darle como introducción leer el versículo 27 y el versículo 28, hermanos. ¿Sí? Vamos a darle lectura a estos dos versículos para introducirnos. Dice, si ya lo tenemos, en el nombre de Jesús: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esto dice estos dos versículos, hermano. Mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Estas palabras, hermanos, fueron de Jesús. Sí. Juan las recordaba después que Jesús partió, lo trajo a su memoria. Yo creo que el Espíritu les ponía en su corazón a los hermanos que escribieron, hermanos, el que ellos escribieran todas las cosas que Jesús habló y todas las cosas que vieron y palparon sus manos y palparon tocante a Jesús. Y escribió esto Juan, hermano. Y eso eran las palabras que salieron de la boca de Jesús. Hablaba de hermano, todos aquellos que le van a conocer, de todos aquellos que van a entregar sus vidas, que van a confiar en Dios plenamente y van a caminar en medio de dificultades, en medio de adversidades, en medio de desánimos, en medio de problemas, pero van a confiar en Dios, ¿sí? Y todas esas cosas
no iban a ser más fuertes que la voz del maestro, no iban a ser más llamativos que las verdades de Jesús, hermanos. Y él decía estas palabras: entonces mis ovejas oyen mi voz. Yo quisiera que leamos capítulo 10, versículo 1 en adelante, hermanos. Vamos a darle lectura, considerado que meditemos en 18 versículos, hermanos. ¿Sí? 18 versículos del capítulo 10, que trae más versículos, hermanos, pero en esta parte de la cual Jesús definía esto, hermanos: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y no siguen otras voces sino la mía, porque yo las conozco y ellas me conocen. Vamos a darle lectura. Dice en el versículo 1 en adelante, dice: de cierto os digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, y a éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas se llama por su nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Quisiera que brinquemos al versículo 7, y dice: y volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo que yo soy la puerta de las ovejas. Y todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias de las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Hasta ahí lo vamos a dejar, hermanos. Versículo 16. ¿Verdad que sí podemos entender que estas son las palabras de Jesús? Son muy claras, hermanos, porque podemos ver en el versículo 7, ¿sí?, donde decía: y volvió pues Jesús a decirles. Quiere decir, hermanos, que Jesús estaba entre una multitud, ¿sí? Estando en ese contexto, entonces Jesús empieza a hablar estas palabras, hermanos. Comienza a decirles tanto a los fariseos como a la multitud seguramente que estaba en aquel momento, y les decía: mira, de cierto les digo que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que entra por otra parte, es ladrón y salteador. Y empieza a exponer estas palabras para darnos a entender, hermanos, ¿cómo poder decirles el rumbo correcto, hermanos? El camino adecuado. Jesús, hermanos, podemos ver que era el pastor de las ovejas. Aquí nos dice que Él es el pastor y Él da su vida por las ovejas, y sus ovejas oyen su voz y le siguen. Y esta palabra, hermanos, este testimonio es muy veraz. Es importante que nosotros podamos entender el trasfondo de todo esto que viene hablándose. Yo sé
que lo entendemos muy bien, yo sé que se nos ha predicado, hermanos, toda la trayectoria de este Abraham, cuando se le da una promesa que en su simiente van a ser benditas todas las familias de la tierra. Se habla de Jesús, hermanos, ¿sí? Habla que de ese Jesús que va a venir. Y si lo vemos en el libro de Isaías, también habla, hermanos, de la promesa del Salvador, y un niño les nacerá y será llamado Emmanuel, y él va a regir a su pueblo y lo va a guiar. Y hermanos, viene pasando los tiempos y se viene cumpliendo la promesa. Y podemos ver en el libro de Mateo, hermanos, que también aquellos ángeles, que con aquellos pastores una noche, cuando Jesús iba a nacer, se les daba buenas nuevas de salvación. Ha nacido el Salvador, quien va a guiar a su pueblo, ¿no? Entonces podemos ver que este Jesús es una promesa dada y era el camino a seguir, hermanos. El libro de Juan, del que estamos leyendo, hermanos, da testimonio de muchas cosas veraces de Jesús. Habla mucho de Jesús, de su ministerio, habla mucho de su verdad. Podemos ver, hermanos, en el capítulo 3, si no mal recuerdo, recordaba el domingo pasado el caso de Nicodemo, ¿sí? Cuando viene a Jesús. Una de las cosas que Jesús le enseña y le dice a Nicodemo, hermano, era que es necesario que naciera de nuevo. Y si no nace de nuevo, pues no se podía ver el reino de Dios, ¿sí? Entonces no podía conocerse el camino. ¿Por qué, hermanos? Porque este varón era un fariseo y tenía mucho conocimiento, pero no había conocido a Jesús, hermanos, ¿sí? Esa era la razón por la cual, hermanos, pues era necesario que este evangelio se predicara. Era necesario entonces que el Salvador viniera y nos enseñara y nos guiara, hermanos. Era necesario que viniera alguien que preparara el camino para que este Salvador pudiera guiarnos, hermanos, ¿sí? Y después que empezó su ministerio, hermanos, daba todas estas palabras y hablaba de él mismo y decía en el mismo libro de Juan: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por mí. Hablaba, hermanos, de que él es el pan de vida, habla de que él es el agua de vida, y todo aquel que tiene sed, como le dijo a aquella mujer samaritana, que también está escrito en el libro de Juan, en este evangelio, le decía a la mujer: mujer, mira, si tú supieras quién es el que te pide agua, quién te pide de beber, tú le pedirías y él te daría agua de vida, que emane para vida eterna, ¿sí? Entonces él hablaba que era el agua de vida, hermanos. Pero acá nos habla que Jesús es el pastor de las ovejas, pero también nos habla, hermanos, de que es la puerta, y todo el que entra por él va a ser salvo, va a tener vida eterna, hermanos. No voy a hacer muy largo hoy mi tema, solo estoy remarcando las partes importantes, hermanos, donde podemos ver que solo en Jesús, hermanos, de verdad, y estando en sus manos, atendiendo sus verdades, atendiendo sus palabras, viviendo de acuerdo a su voluntad, hermanos, vamos a poder estar guardados en él. Y él, terminando de decir estas palabras, hermanos, le decía a los fariseos, hermanos, porque acuérdense que antes de esto, él ya había sanado a aquel ciego y había una contradicción de parte de aquellos personajes que hermanos enseñaban confusamente al pueblo, abusaban de ellos, los enseñaban por ganancias deshonestas, y Jesús les decía: mira, el que no entra por la puerta y entra por otra parte en el redil de las ovejas, es el ladrón, es el salteador, pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas, y él las guía, y sus ovejas escuchan su voz y le conocen, no siguen la voz extraña. ¿Por qué? Porque ellos no saben, no conocen las voces extrañas. Hermanos, muchas cosas podemos traer a nuestra mente en este punto, hermanos. Nos habla del camino del mal, nos habla del camino del bien. Hermanos, Jesús es el camino del bien, pero también tenemos el mundo y sus ideales y la forma de cómo el hombre camina en el mundo, con qué ideas, cómo se anima, cómo se fortalece y cómo actúa, hermanos. En el mundo, hermanos, por cuanto salimos de él, muchos de nosotros,
sabemos cómo se rigen las cosas y a través de maldad, de abusos, de menosprecios, de burlas, buscamos una felicidad, buscamos bienes, buscamos, no sé, hermanos, nuestra paz. Pero la Biblia, Jesús mismo dice que en el mundo, hermanos, pues vamos a tener aflicción, y la paz que da el mundo no es la paz que da Jesús, hermanos. Porque la paz que da nuestro Jesús, ese que estando en sus manos nadie nos va a arrebatar, hermanos, aún en medio de adversidades, aún en medio de enfermedades, aún en medio de problemas, aún en medio de, como contamos la alabanza, hermanos, aún ni de la misma muerte, pues vamos a tener angustia, vamos a tener tristeza. ¿Por qué? Porque sabemos que aquí en este mundo donde estamos, entre tanto que permanecemos en él, pues todas estas cosas se dan, hermanos, ¿sí? Y un día vamos a partir, pero cuando estamos con Jesús, hermanos, sabemos que nuestra partida es una seguridad, ¿sí? Porque vemos a Jesús y sabemos y conocemos de sus promesas y que Él es fiel para cumplirlas, hermanos. Y hay una confianza, hay una paz, hay una seguridad en aquellos que conocemos a Dios. Y hoy, hermanos, eso es lo que nos dice la palabra de Jesús. Esas palabras que salieron de sus labios nos instan a poner nuestra confianza en Jesús, hermanos. Por eso estas palabras que hoy estamos escuchando, que salieron de la misma boca de Jesús, habla de que Él es el pastor, hermanos, ¿sí? Pero también habla de que hay otra forma errada y que hay otros guías que guían de una manera errada, pero solo Jesús es el que sabe llevar a las ovejas y las va a llevar hasta el final, hermanos. Y también habla, como leímos, hermanos, que aquel que permanece en Él, aquella oveja que se mantiene en su redil, en su rebaño, dice que cuando Él salga va a hallar pastos, va a hallar aguas frescas, va a hallar descanso, hermanos, donde quiera que camine, donde quiera que ande, cualquiera que sea la circunstancia, siempre va a tener en Jesús siempre lo necesario, hermanos. Es importante entonces que aprendamos a confiar en Jesús, hermanos. Es importante que pongamos nuestra mirada en Dios. Es importante que prestemos mucha atención, hermanos. Es importante que aquí, hermanos, podamos hacer un alto y realmente atendamos, nos demos una revisadita, hermanos, de cómo estamos viviendo, si nuestra vida está plenamente confiada en Dios, porque eso nos va a llevar a vivir, hermanos, lo que aquí dice, hermanos, de verdad. Vamos a tener su paz, vamos a hallar pastos frescos, vamos a estar en agua de reposo, como dice el Salmo 23, hermanos. Jehová es mi pastor, y cabe muy bien, hermano, enlaza muy bien con este tema, y nada me va a faltar. Junto a agua de reposo me va a pastorear, en pastos delicados me va a pastorear. Sí, el salmista, hermanos, conocía muy bien a Dios, sabía muy bien qué era confiar en Dios plenamente. Y aquí Dios entonces nos remarca, hermanos. Versículo 1 dice: de cierto os digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Y remarca muy claro Jesús, ¿sí? Remarca muy claro, este es el camino. Ese es el camino que se debe seguir. Eso es lo que se debe vivir. Se debe creer en mí. Le decía a los fariseos, hermanos, si ustedes no creen en mí, crean en las palabras que yo les hablo. Porque las palabras que yo les hablo no han nacido de mí, sino ya las hablo de parte del Padre. Él es el que me dijo que yo las hablara, y como Él me dijo que yo las hablara, de esa manera las hablo, de esa manera las enseño. No crean entonces en mí, sino que crean en las palabras y en los milagros. Los llevaba, hermanos, a poder entender el camino, ¿sí? Pero también a nosotros hoy, a través de esta palabra, se nos remarca, hermanos, que hay un camino que debemos prestarle mucha atención, ¿sí? Y ese camino solamente lo podemos encontrar en Jesús, ¿sí? En el ejemplo de Jesús, en las enseñanzas de Jesús, en los testimonios de Jesús, en los milagros de Jesús, en la obediencia de Jesús, en su sencillez, hermanos. Él es el camino. De otra manera, hermanos, o de otra forma,
pues no puede haber otra puerta, hermanos, ¿sí? El que entra por otra parte, dice, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Qué bendición, hermanos. Qué bendición que Jesús nos llame por nuestro nombre. A sus discípulos los llamó por su nombre, hermanos. Y los habló, síganme. Mateo, Juan, Marcos, síganme. Los llama por su nombre. Y yo no dudo, hermanos, que también hoy en día Él nos ha hablado por nuestro nombre. Él nos ha hablado por nuestro nombre. ¿Con qué fin, hermanos? Para que aprendamos a conocer su voz. Para que aprendamos a diferenciar entre la voz del pastor, entre la voz del maestro, entre la voz de nuestro Señor y diferenciar entre la voz del extraño. Hermanos, es importante. Su palabra nos dice, de verdad, dice, versículo 13, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz, mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conoce la voz de los extraños. Hermanos, es muy diferente el seguir a Jesús, hermanos. Tiene mucha distancia de lo adverso, tiene mucha distancia del engaño, tiene mucha distancia de lo confuso, tiene mucha distancia, hermanos. Las cosas de Dios son diferentes, hermanos. El camino a seguir en Dios es diferente, hermanos. No se puede confundir con el camino del mundo, no se puede confundir con las cosas que se viven, la forma. Hermanos, la Biblia dice que allá afuera hay hombres que viven como si fueran justos, pero no por eso están caminando el camino del Señor, hermanos. ¿Sí? Y por eso es importante prestar atención, mucha atención a la voz del pastor, hermanos, porque ese nos va a hacer entender muy claro su voz y lo vamos a aprender a diferenciar, hermanos. De verdad, hay gente ahí afuera, hermanos, que hace muchas cosas que parecen justas. Y hay mucha gente allá afuera que bendice a Dios también, como tú lo haces, como yo. Mucha gente afuera también que, hermanos, agradece a Dios por un plato de comida. Ay, hermanos, y también nosotros lo hacemos. Pero eso, hermanos, no quiere decir que hay una igualdad, hay una diferencia, hermanos, porque es importante vivir en el temor de Dios. Es importante atender las palabras de Dios. Es importante sujetarse a la voluntad de Dios, hermanos. Eso es lo que hace la diferencia entre un verdadero justo y uno que parece justo, hermanos. Por eso la Biblia nos habla de que hay cosas que parecen. Jesús, la palabra de Dios en los proverbios nos dice que hay caminos que parecen rectos delante de nuestros ojos, hermanos. Pero dice que al final estos caminos son caminos de muerte. La Biblia nos remarca de muchas maneras, hermanos, en muchos momentos, de muchas formas, hermanos, el cuidado que debemos tener para caminar el camino de Dios, para no salirnos, para no confiarnos de creer, estamos caminando. Y Pablo, lo que decía no a rato, nos remarcaba a varios hermanos, pero que hasta hoy en día, porque la palabra, hermanos, lo tenemos con nosotros, y le decía, hermanos, escudriñense de tiempo en tiempo, hermanos, es importante. Hermanos, los cristianos también necesitamos escudriñarnos, hermanos, de ver el caminar. ¿Por qué, hermanos? Porque también no somos supercristianos, no porque Dios ya nos alcanzó, pues ya tenemos, pudiéramos estar en una doctrina equívoca de salvo siempre salvo, hermanos. No así es. Nosotros tenemos que luchar, nosotros tenemos que cuidar nuestro caminar. Nosotros no somos, si no nos cuidamos en este camino, podemos ser resbalados, podemos ser desechados, hermanos, por mismo Dios. En el libro de Romanos, sin considerar en el libro antiguo, que también habla, hermanos, de que si alguien, hermanos, es justo, pero se aparta de la justicia que hizo no se le va a tener en cuenta, sino la maldad que está practicando actualmente es lo que va a tener y se va a tomar en cuenta. Pero si alguien también se aparta del pecado y busca hacer la justicia, hermanos,
También dice la Biblia que no se le va a tomar en cuenta la maldad que hizo en el pasado, sino que la justicia que vive. La Biblia entonces nos habla, a través de esto nos hace entender, hermanos, que es importante que estemos de tiempo en tiempo viendo realmente estoy caminando, realmente estoy firme, no he errado el camino, porque bien que lo podemos hacer. Su voluntad de Dios, hermanos, es que no nos apartemos. Su voluntad de Dios, a través de esta palabra podemos ver que Él siempre está cuidando, siempre está atento, siempre está velando por sus ovejas. Podemos traer a nuestra memoria la parábola de las 100 ovejas, hermanos, y podemos ver, hermanos, que Él se preocupó aún por esa una. Podemos pensar y podemos quizás decir, hablando humanamente, bueno, pues es una, ¿por qué Jesús dejó las 99? Pero Él está cuidando, hermanos. Él nos hace entender a través de esta parábola que es una preocupación grande que tiene, no solo por una multitud, sino por una persona que realmente tiene un corazón dispuesto para buscar a Dios, y por alguien, hermano, que se ha extraviado, porque Él dice en su palabra, yo no vine por los sanos, yo vine por aquello que se había perdido. Y Dios está cuidando, hermanos. Su intención es de que nosotros siempre estemos en el camino, siempre estemos adentro del redil, hermanos, siempre adentro del aprisco, de verdad, siempre estemos adentro y no nos perdamos afuera, hermanos. Pero también su palabra nos dice que siempre tenemos que estar atentos a su voz, ¿sí? Y tenemos que aprender a conocer su voz. Tenemos que estar cada momento pendientes de la voz del maestro, de la voz del pastor. Y cuando escuchemos una voz, tenemos que aprender a diferenciar. ¿Es el pastor que me está hablando? ¿Es el pastor que me está guiando? Yo quiero traer a la memoria, hermanos, un acontecimiento entre Jesús y Pedro. Y lo quiero remarcar porque es importante que entendamos que debemos aprender a diferenciar la voz del maestro. Jesús, en un cierto momento de su vida, hermanos, de su trayectoria, empezaba a llegar el tiempo, hermanos, de cumplir el propósito por lo cual Él había venido, para cubrir el pecado, para dar su vida en la cruz, para salvarnos, para darnos oportunidad de salvación, hermanos. Y empezó a dar testimonio a sus discípulos que era necesario que Él padeciera. En una de esas ocasiones que le remarcó una y otra vez a sus discípulos, quizás la Biblia habla como 2 o 3 veces, que le recordó a su discípulo y le dijo, mira, ya estoy próximo a ser sacrificado, ya estoy próximo. Y es necesario que yo sea crucificado. Voy a subir a Jerusalén y voy a ser aprendido y voy a ser crucificado. Y le decía una y otra vez, en una de esas ocasiones, Pedro, hermanos, dice que lo retoma a un lado y jala a Jesús. Y dice la Biblia que lo empieza a reconvenir. Y le empieza a decir, oye Jesús, ¿qué te está pasando? ¿Por qué tienes esa idea? ¿Por qué tienes ese pensamiento? ¿Por qué dices estas palabras? De ninguna manera te va a acontecer eso. El maestro entendió, Jesús en forma humana pudo comprender que esas voces no venían de Pedro, no eran ni humanas, sino que eran satánicas, hermanos. Eran de extraño. Y Jesús, ¿qué le dijo a Pedro, hermano? Apártate de mí, Satanás. Y por eso, hermanos, traigo esto a la memoria, estas palabras, para poder entender que verdaderamente Dios quiere, hermanos, como alguien que nos ha traído, para que podamos ser parte del redil, para que podamos ser parte de sus ovejas, que aprendamos a entender su voz, porque en el caminar, hermanos, van a haber siempre voces extrañas que nos van a querer hablar para desviarnos del camino. Su palabra nos enseña que mismo Satanás se viste como ángel de luz, hermanos. Pablo, hermanos, en su última enseñanza, cuando reunió a los hermanos y les dijo, después de esta mi partida no me van a volver a ver, les decía, después de mi partida van a venir lobos que no van a tener compasión de las ovejas. Pero es importante que como ovejas, hermanos, sepamos conocer la voz del maestro, sepamos. ¿Y cómo lo vamos a hacer, hermanos? ¿De qué manera vamos a aprender a conocer la voz del maestro? En su presencia, hermanos. Punto número 1, en su presencia. Debemos aprender a conocer la voz del maestro.
Si nosotros no nos ejercitamos, como veíamos la semana pasada, que leíamos en el libro de Romanos, hermanos, que es importante que nos transformemos a través de nuestro entendimiento, a través de nuestra mente, de la renovación de nuestro entendimiento, la renovación de nuestra mente, en las cosas buenas de su verdad. Pues hermanos, no vamos a aprender a entender la voz del Maestro, no vamos a aprender a conocer y no vamos a aprender a diferenciar cuando venga el enemigo con una vestimenta aparente de luz y nos tire a desviar, hermanos, con una apariencia de verdad y nos desvíe del camino. Por eso es importante que estemos pegados con el Maestro, por eso es importante que siempre estemos adentro del redil, estemos atendiendo y conociendo la voz del Maestro, hermanos, para que nosotros en su momento aprendamos a diferenciar entre la voz del extraño, hermanos. Porque aún, hermanos, la voz del extraño no solamente va a venir de afuera, hermanos. Quizás aún va a susurrar en nuestra mente. Quizás nos va a hablar a nosotros mismos. Quizás nos va a poner un pensamiento errado en nuestra mente, hermanos, que mismo nosotros le vamos a estar dando vuelta con el fin de desviarnos. Es importante entonces estar pegados con el Maestro y atender a su voz para que podamos diferenciar cuando venga un pensamiento en nuestra mente, hermanos, que nos esté diciendo, mira, creo que esto está mal, creo que así no debe de ser, creo que me voy a apartar, creo que voy a dejar este camino porque esto hay. Hermanos, muchas cosas hay que se nos va a susurrar, que se nos va a venir, que vamos a ver, que nos van a querer instar a apartarnos del camino de Dios. Muchas cosas hay, hermanos. El mundo tiene las puertas abiertas. Satanás, hermanos, procura de muchas maneras volvernos atrás, de verdad. A veces en las dificultades de la vida, hermanos, a veces tendemos a tirar atrás, tendemos a dejar de atender a la voz del Maestro que nos dice, mira, es importante que estén cerca de mí, es importante que permanezcan, es importante. ¿Por qué? Porque apartados de mí, pues nada van a poder hacer. Lejos de Dios, hermanos, con otro pensamiento, pensando que voy a solucionar mi necesidad de esta manera y por ende voy a dejar de ir a la congregación, ya me voy a dejar de reunir, los hermanos me entienden, Dios me entiende, hermanos, no es la manera. Dios está preocupado, es el que está más preocupado para que nosotros pudiéramos entender que debemos estar atendiendo a su voz, hermanos, a sus palabras, a sus consejos. Y entre sus consejos, hermanos, nos hace saber, pues que mientras estamos en esta tierra, mientras estamos en este mundo, vamos a tener aflicciones, hermanos, muchas aflicciones. Pero ¿dónde vamos a tener fortaleza? ¿Dónde vamos a tener fuerza? ¿A quién vamos a ir, hermanos, cuando estemos necesitados? A Dios, hermanos, al pastor, hermanos, que es nuestro pastor. Él, hermanos, a Él es posible todo, hermanos. Las cosas que son imposibles para nosotros, para Dios son posibles. Muchas veces es importante, hermanos, que estemos quietos, que estemos esperando en Dios y no estemos actuando ligeramente, sino esperar en Dios, hermanos. La Biblia dice que hay situaciones adversas en la vida, vienen problemas, vienen muchas cosas, pero dice uno, hermanos, que a cada uno de nosotros Dios no permite que nos venga la prueba más de lo que podamos soportar. De verdad. Dios sabe cuánta fuerza tú tienes de espiritualidad y no va a dejar que el problema sea más grande que tus fuerzas, hermano. 1, 2, dice, hermanos, que también en medio de la dificultad siempre va a haber una puerta de salida. La Biblia lo dice, Dios lo dice, hermanos. Entonces, hermanos, ¿podemos confiar en Dios? ¿Podemos confiar en ese pastor? Sí, hermanos. Plena y totalmente podemos confiar en este pastor, hermanos. Es el pastor que nos dice, hermanos, que hay extraños y que esos extraños van a procurar separarnos, hermanos, ¿sí? Y sigue diciendo, si lo vemos, hermanos, ya mero termino, aunque hay muchas cosas que decir, pero quisiera no alargarme tanto. Miren, quisiera yo leer el versículo 12, hermanos. Vamos a leer el 11, porque resalta a Dios, hermanos, resalta a Jesús.
Acuérdense que es Jesús el que estaba dando esta parábola y decía, yo soy el buen pastor, yo soy el buen pastor. Pero también dice, y miren qué dice el versículo 11 en adelante, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. O sea, miren hasta dónde, hermanos, siempre va a estar dispuestos para defendernos, siempre va a estar dispuesto para ayudarte, hermano, siempre va a estar dispuesto, hermanos, en todo, Dios, siempre va a estar pendiente de día y de noche de ti. Siempre va a estar atento, hermanos, cuando tú dispongas venir en rogativa, en oración, para suplicarle y decirle, Jesús, ¿me ayudas? Siempre va a estar atento a tu oración, a tu clamor. Pero dice esto, hermanos, pero más el asalariado. En otra parte de la Escritura, hermanos, quiero hacer un paréntesis breve, dice que maldito es el hombre que pone su confianza en un brazo de carne. Confía en su persona y dice, creo que así, o yo creo que este es el que me puede ayudar. Y no de antemano buscar a Dios, el que dice, mira, yo soy el pastor y yo doy mi vida. Yo hago lo que sea por mis ovejas. Y es verdad, hermanos. Ese pastor dio su vida por ti y por mí. Fue, hermanos, de una manera golpeado, hermanos. De verdad. Si escuchamos algunos unos que escuchamos una prédica que unos hermanos enviaron, hermanos, de la muerte de Jesús, una prédica muy de gran bendición para aquellos que lo escuchamos, yo en lo particular, podemos entender, hermano, el gran sufrimiento, no solamente así, y a veces le decimos a Dios, es tan pequeño nuestro entendimiento, o muy orgulloso, o muy soberbio, para no poder entender de veras ese gran sufrimiento, hermanos, para no darle lugar a ese gran acto de redención que Dios tuvo por ti y por mí. Hermanos, no solamente en su boca salieron esas palabras de decir, yo doy mi vida por las ovejas, verdaderamente, físicamente, literalmente, hermanos, Jesús dio su vida por ti y por mí, para darnos salvación, para librarnos, para cuidarnos, para protegernos, para permitir, hermanos, que a través de Él, bajo su cuidado, bajo sus alas, bajo su abrigo, hermanos, nosotros podamos llegar, para que Él pueda en nosotros cumplir el propósito que tiene al final, hermano, porque tiene grandes propósitos Dios. Y miren, dice aquí el asalariado, versículo 12, más el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Hermanos, es tremendo esto que estamos leyendo, pero es de gran bendición a la vez, porque eso nos lleva a poner nuestra mirada en Jesús. Nos lleva a entender que solamente en Jesús, hermanos, podemos permanecer y no debemos de darle lugar a otra cosa y poner nuestra confianza en otra persona o en nuestros ideales, hermanos, sino solamente en Dios. ¿Por qué? Porque esos ideales, porque esa confianza en otra persona, que no sea Dios, hermanos, pues nos van a abandonarnos, hermanos, va a abandonarnos. Aquí en el mundo, hermanos, hay muchas cosas que parecen buenas, preciosas, deleitosas, pero son temporales, hermanos. Y nos llevan, en vez de bendecirnos, a sumergirnos muchas veces a más angustias, a más problemas. Y si podemos hablar de un borracho, hermanos. Muchos dicen que cuando festejan porque ganaron un béisbol, se emborrachan. Y si pierden porque están tristes porque perdieron, se emborrachan. Y ese borracho, hermanos, cuando llega en su casa, no tiene dinero para sostener a su familia porque ya lo derrochó todo en la cerveza. Y empiezan los problemas. Y la esposa quizás empieza a pedir y él se le satura su mente y empieza a golpear y empieza a tirar y empieza a desbaratar y empieza, hermanos, y cuando él reacciona, su problema que fue deleitoso en el alcohol, estuvo peor que cuando antes de que se emborrachara. Los deleites de la vida, hermanos, traen consecuencias más terribles al final. En Dios no, hermanos. Es importante entonces que entendamos que ese pastor que hoy nos habla está dispuesto a dar su vida por nosotros, está dispuesto a hacer todo por nosotros, hermanos. Más el asalariado no, hermanos. Y lo puedo poner como los pensamientos, como cualquier cosa que se te venga en tu mente, contraria a la voluntad de Dios,
contraria a los deseos de Dios, contraria a mantenerte en el camino de Dios, contrario a lo espiritual, contraria, hermanos, para llevarte al final a una vida gloriosa que tiene prometido, que ese es el propósito final de Dios para con nosotros, hermanos. Es contrario. Entonces, Él le remarcaba a esos personajes, hermanos. Ahí estaban los fariseos, ahí estaba la gente que le seguía, ahí estaban sus discípulos y les decía, mira, yo soy el buen pastor. Y para poder entrar en el redil debe de ser de esta manera. Debe de ser por la puerta, debe de ser por el camino del arrepentimiento, debe ser por la verdad, debe de ser por todas las cosas del Evangelio. Debe ser la entrada. ¿Y quién, hermanos? ¿Quién más sino Jesús? Sino Dios fue el que vino, hermanos, y se introdujo en nuestra historia para guiarnos a toda verdad, hermanos. A Él debemos seguir, a Él debemos atender, en Él debemos permanecer. Y esta es la idea de este tema, hermanos. Es la idea de estas palabras que nos hablan de dos contrastes, ¿sí? Un camino de la verdad y un camino equívoco. Una voz que hay que aprender a diferenciar del maestro, del pastor, y una voz que puede llamarnos, que no es del maestro, del pastor, sino es una voz extraña. Y acontece en todo nuestro diario vivir, hermanos. Acontecen estas cosas. Y con esto quiero terminar, hermanos. Él dijo, versículo 27, que sus ovejas oyen su voz. Dios quiere que tú seas su oveja, hermanos. Ese es el propósito, el habernos traído aquí. Lo hace con el propósito que entendamos que Él quiere que seamos de Él, que pertenezcamos a su redil, que pertenezcamos a su reino. Y que atendamos a su voz. Y todo aquel que está dispuesto a ser la oveja del pastor, dice que necesita escuchar su voz. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Atienden a mis palabras, ¿sí? Y ellas me siguen. Mis ovejas me siguen. Eso dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, atienden mi voz, no cambian de dirección, me siguen. Y si yo doy vuelta por la esquina, mis ovejas dan vuelta por la esquina. Y si yo regreso por esa misma cuadra, mis ovejas me siguen. Y aún aunque pareciera que el camino, el lugar donde yo las llevo no sea muy grato, mis ovejas me siguen. Porque hay muchas cosas que para nosotros los humanos no son gratos, hermano. Aunque vengan de parte de Dios, nos pesa. Dios. Es importante seguir al Maestro, ¿sí? Entonces, eso dice, hermanos. Pero dice, y yo les doy vida. Si nosotros escuchamos su voz del Maestro y le seguimos, hermanos, dice que Él nos da vida y no vamos a perecer. No van a perecer jamás. Eso habla de una eternidad, hermano. Eso habla de algo grande, hermanos. Eso habla de tiempo continuo presente. ¿Verdad? Eso dice aquí, no van a perecer jamás, jamás. Porque es verdad, hermanos. Él padeció, Jesús padeció, hermanos. Padeció. En la prédica que yo escuchaba de su testimonio, hermanos, que sacaban muchos documentos verídicos y habían pruebas verídicas, hermanos, ese hermano que predicaba. Y se habla de que los látigos romanos eran terribles, hermanos. Cuando pegaban, desgarraban. 150 azotes, dice que le dieron a Jesús, hermanos. Era la ley romana. Esos 150 azotes, hermanos, desgarraron toda la piel de Jesús. Todo. De tal manera que se cumplía la profecía donde se contaron todos mis huesos. Porque toda la piel se le quitó, hermano, a Jesús. Su rostro quedó desfigurado, dice la Biblia, hermanos. Y literalmente sí, hermanos. Porque toda la piel se le quitó, hermano. Todo se veían los huesos. Literalmente así quedó Jesús. De verdad. Sus entrañas.
se le podían ver. Pero Él dice la Biblia en el libro de Hebreos, hermanos, que Él puso el gozo por delante. De verdad. Como humano, hermanos, una ocasión le dijo a su padre, si es posible que tengas otro plan para darle salvación al ser humano, yo quisiera que pase de mí esta copa. Él sabía que iba a padecer, hermano. Y Él sabía cómo iba a padecer, sabía cómo iba a quedar desfigurado. Pero dice que Él puso el gozo por delante. ¿Por qué, hermano? Para que tú y yo no perezcamos jamás. Ese es el propósito de Jesús, hermano. Pero ¿qué dice? Mis ovejas oyen mi voz y las atienden, y me oyen y me siguen y no van a perecer jamás. Y nadie las va a arrebatar de mi mano. Esa es la promesa de Jesús, hermano. De mi mano nadie las va a arrebatar. A aquellos, hermanos, que estemos dispuestos a ser parte de su redil. Es el llamado de Dios hacia nosotros, hermanos. De una y otra forma Dios nos habla. Hoy, mañana y en todos los tiempos. La invitación es a ser confiadamente sus ovejas, que confiásemos, que pusiésemos toda nuestra confianza en Jesús, que no haya nada de nosotros, hermanos, que no haya nada de nosotros. Aunque esa petición no es fácil, te decía de mismo Jesús, Dios encarnado, hermanos, que decía, es terrible esta situación que voy a pasar. Y si hubiera otra forma, si se pudiera, pero no se haga a mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y estuvo dispuesto a pasar. Que estemos dispuestos nosotros, hermanos, a vivir verdaderamente para Dios. Y si en nosotros hay una actitud hasta el día de hoy contraria a esta, hermanos, Dios quiere que la cambiemos y que nos pongamos a la altura de sus ovejas, hermanos. Y estemos dispuestos de hoy en adelante a atender a su voz. Porque sí hay llamados, hermanos. Sí. No de nosotros, hermanos. No de mí, ni del hermano Amadeo, ni de cualquier hermano que se para a predicar acá. De Jesús. Hay llamados. Hay llamados que nos hace a través de las palabras, de la prédica, que nos hacen reflexionar y decir, creo que sí. Yo he estado como tú hoy, ahí sentado escuchando. Y entre eso que escucho hay un llamado que me dice, esto es lo que debes de hacer. Esto es lo que te falta por hacer. Ay, hermano. En cada prédica el Espíritu Santo de Dios hace llamados. Hoy el llamado es a poner nuestra vida en Jesús, hermanos, y confiar en Él plenamente y oír su voz y seguirlo. Vamos a darle gracias a Dios, hermanos. Vamos a pedirle que nos ayude a poder escuchar su voz. Señor Jesús, gracias porque hasta el día de hoy, a través de tu palabra resuena tu voz, Señor. Esas palabras que hace más de 2000 años tú hablaste y expresaste, donde decías que tú eres el pastor y tú eres la puerta, Señor, y todo el que no entra por la puerta es ladrón y salteador. Y hablas de las ovejas, Señor, que saben escuchar tu voz y que has dado tu vida por ellas y que las guardas en tus manos y que las cuidas y no van a perecer jamás y que en ti podemos tener vida eterna. Señor, qué palabras tan grandes, qué tan privilegio tan grande tenemos los seres humanos, Señor, cuando escuchamos estas verdades de tu boca, Señor. Padre, que estás dispuesto, aún aunque diste tu vida en la cruz del Calvario y dice tu palabra que tu rostro fue desfigurado, Señor. Dice tu palabra que aún contar podías tus huesos, Señor, por lo desgarrador de los látigos romanos. Padre, aún hasta el día de hoy, tú cuidas de nosotros, Señor. Hasta el día de hoy, Señor, tienes abierto esa puerta para dar oportunidad de tal manera que dice tu palabra, hay otras ovejas que no están en este redil, pero son de este redil y es necesario que yo las traiga para que yo tenga un redil y haya un solo pastor. Señor, gracias por esa invitación que hasta el día de hoy tú haces a nosotros, Señor, para poder ser parte de tu redil. Ayúdanos como iglesia, ayúdanos a aprender a atender tu voz, ayúdanos a aprender a diferenciar tu voz en medio de las muchas voces
Señor, que susurran a nuestro oído, que se escuchan, que son contrarias a tu voluntad, Señor. Padre, que podamos ser como estas ovejas de la cual habla tu palabra, que dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Padre, gracias por la oportunidad en Jesús que nos das de poder ser parte de tu redil, Señor. Ayúdanos a poder cada día esforzarnos para atender tu voz. Gracias por tu palabra, gracias por tu gran interés, gracias por todo lo que has hecho por cada uno de nosotros, Señor. Y que tu palabra, Señor, no vuelva vacía en ninguna de las personas que hoy hemos escuchado estas verdades, Señor, sino que cumpla en cada uno el propósito por lo cual hoy tú lo has enviado, porque no somos nosotros, Señor, sino que eres tú quien nos habla a nuestro corazón. Gracias, gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, pues ánimo, el maestro siempre está dispuesto todos los días, hermano, todos los días. No pongamos resistencia, hermanos, sino actuemos. Hoy es el día de salvación, dice Hebreos, hermano. Hoy es el día de salvación y pues qué bendición que tenemos vida para poder atenderla y tomarla para nosotros.